¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en los orígenes de la civilización andina, un viaje increíble que nos lleva a conocer cómo los primeros habitantes de estas tierras pasaron de una vida nómada, siempre en movimiento, a ser los fundadores de las primeras aldeas. Es un recorrido de miles de años que nos va a transportar desde las punas heladas a más de 4.000 metros de altura hasta las costas desérticas del Pacífico, que son riquísimas. El chiste es entender cómo en este territorio de extremos, de contrastes brutales, se pusieron los cimientos de culturas que iban a durar milenios. Bueno, sin más, arranquemos. Y miren, esta idea es el corazón de todo lo que vamos a ver hoy. No hubo un solo camino, no hubo una receta única para el éxito. Lo que vemos es un verdadero mosaico de adaptaciones a un ambiente que era, y es, increíblemente diverso y retador. Esta cita del arqueólogo José Canciani nos pone el foco en lo más alucinante de este periodo: la genialidad y la flexibilidad de los primeros andinos para crear diferentes formas de vida, aprovechando al máximo lo que cada región, cada piso ecológico les daba. Entender esta diversidad, no es un detalle menor, para nada. Es entender la esencia misma de cómo nació una de las pocas civilizaciones originarias del mundo. Bien, empecemos nuestro viaje. Y para eso tenemos que irnos a las tierras altas, a un escenario que es tan impresionante como implacable. Aquí, en el corazón de los Andes, las primeras bandas de cazadores y recolectores no solo encontraron la manera de sobrevivir, sino que lograron prosperar. Y esto demuestra un conocimiento y un dominio extraordinario de un mundo que era verdaderamente salvaje, un mundo que a cualquiera le parecería imposible para la vida humana. A ver, detengámonos un segundo en este número. 4.500 metros. ¿Qué significa realmente? No es solo una altitud, es todo un estilo de vida. Los restos que tenemos nos muestran que los campamentos se hacían en cuevas y abrigos rocosos a altitudes que llegaban hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Para que nos hagamos una idea, eso es más alto que cualquier montaña en la Europa continental. Imagínense el frío extremo, sobre todo de noche, la falta de oxígeno que exige que tu cuerpo se adapte, y los recursos, los animales, las plantas, todos dispersos. Era un desafío constante, pero estos primeros pobladores lo superaron con una resiliencia y un conocimiento del terreno que hoy, la verdad, nos parece increíble. Y si hay un lugar que es como una ventana directa a ese mundo, ese es el abrigo rocoso de Tel Armachai. Este sitio no era un simple refugio para pasar la noche, no. Era lo que los arqueólogos llaman un campamento base. ¿Qué quiere decir esto? Pues que era el centro de operaciones, el lugar al que volvían una y otra vez, y desde donde organizaban su vida, sus cacerías, sus tareas, durante gran parte del año. Gracias a las excavaciones, podemos casi espiar por encima de sus hombros y reconstruir cómo era el día a día en este hogar de la prehistoria andina. Entonces, ¿qué nos cuenta todo esto? Pues nos revela una vida que, lejos de ser caótica, estaba súper estructurada. Los fogones no estaban puestos en cualquier lado. Su ubicación era estratégica para dar el máximo calor y para cocinar. Los restos de paravientos nos hablan de que modificaban su espacio para hacerlo más cómodo. Pero lo más importante es la distribución de las actividades. Había zonas para tallar herramientas, otras para procesar a los animales cazados y otras para descansar. Todo esto, y la cantidad brutal de huesos de camélidos, nos pinta un retrato de cazadores muy especializados y organizados, con una rutina y un orden bien claros. Entonces, ¿cómo le hacían para prosperar en un ambiente tan extremo y cambiante? La respuesta está en esta palabra: transhumancia. Pero ojo, no hay que imaginarse gente vagando sin rumbo, para nada. Era una estrategia de movimiento súper sofisticada, un sistema planeado. Esto implicaba tener un conocimiento profundísimo de los ciclos de la naturaleza, saber exactamente cuándo y dónde encontrar los mejores pastos para los camélidos, qué plantas recolectar en cada época y en qué valles. Era básicamente una coreografía anual que estaba en perfecta sincronía con los ritmos de la naturaleza andina. Y si quieren un ejemplo clarísimo de esta estrategia en acción, tenemos que hablar de la cueva de Huitarrero. Sus habitantes no vivían ahí todo el año. El modelo que proponen los arqueólogos es que se movían por temporadas entre diferentes pisos ecológicos, como si tuvieran una casa de verano y otra de invierno. Se movían entre las alturas de la Puna, que era su zona de caza principal, y las zonas más bajas y templadas del valle del río Santa, donde encontraban otro tipo de plantas y recursos. Esto nos demuestra que estos grupos no estaban atrapados en un solo lugar, sino que dominaban y aprovechaban múltiples mundos a la vez, creando un territorio mucho más grande y rico de lo que un solo sitio les podía ofrecer. Bien, ya vimos la vida en las alturas,
Pero, ¿y esto es lo fascinante de los Andes? Esa no es la única historia. La geografía andina forzó a sus habitantes a tomar caminos muy diferentes para sobrevivir. Así que ahora vamos a contrastar las dos grandes estrategias que surgieron. La de las tierras altas, que ya exploramos, y la que se desarrolló en un entorno que no podía ser más opuesto: la costa del Pacífico. A ver, el contraste entre estas dos estrategias es total. Arriba, en las alturas, la vida giraba en torno a cazar animales grandes como camélidos y ciervos, y eso te obligaba a moverte constantemente, a vivir como nómada en cuevas. La clave era la movilidad. En la costa, en cambio, la cosa era completamente distinta. La estrategia se centró en una fuente de comida súper rica, concentrada y estable: el mar. Esta abundancia casi infinita de pescado, mariscos y mamíferos marinos abrió una puerta revolucionaria, la de poder quedarse a vivir en un solo lugar todo el año, construyendo para eso chozas sencillas. Y es justo ahí, en ese regalo del océano, donde todo está a punto de cambiar. La costa del Pacífico, con su riqueza brutal, se va a convertir en el escenario de una de las transformaciones más importantes de la historia humana: el paso de la vida nómada a la vida sedentaria. Este es el momento en que se ponen las bases para que nazcan las aldeas y, con el tiempo, toda la compleja civilización andina. Pensemos en la costa peruana. Es un lugar lleno de paradojas, ¿no? Por un lado, es uno de los desiertos más secos del mundo, un lugar donde la lluvia es un evento rarísimo. Y sin embargo, justo ahí, a la orilla, sus aguas tienen uno de los ecosistemas marinos más ricos y productivos del planeta. Esto es gracias a la corriente de Humboldt, que trae aguas frías llenas de nutrientes desde la Antártida y crea una cadena alimenticia espectacular. Esta combinación única, un desierto que lo conserva todo y un océano lleno de vida, creó las condiciones perfectas para un desarrollo cultural único en el mundo. Y aquí llegamos a una pregunta que es clave, que de verdad diferencia el camino andino del resto del mundo. En lugares como Mesopotamia o Egipto, la gente se hizo sedentaria como consecuencia de la agricultura, de domesticar plantas como el trigo. Pero en los Andes pasó algo asombroso. La gente empezó a vivir en aldeas permanentes mucho antes de dominar la agricultura a gran escala. La pregunta del millón es: ¿cómo fue posible? ¿Cuál fue el secreto? La respuesta, como nos dice la arqueología, está en una combinación súper inteligente de cosas. No fue una sola solución, sino la suma de 3 elementos. Por un lado, una explotación intensiva y cada vez más eficiente del mar que daba casi todas las proteínas. Por otro, una horticultura a pequeña escala, cultivando en los valles cercanos plantas útiles como calabazas, frijoles, algodón o ají. Y finalmente, seguían con sus viejas prácticas de recolección. Esta combinación dio una base de alimentos tan estable y tan diversa que permitió que la población creciera y se asentara de forma permanente. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes comida segura y la población empieza a crecer? Pues el siguiente paso es lógico, ¿verdad? Construir hogares permanentes. Y aquí es cuando entramos en la era de las primeras aldeas costeras, los primeros testimonios de una nueva forma de vivir y de organizarse. Es el momento en que la idea de hogar se ancla a un lugar fijo en el paisaje. Y esto no pasó de un día para otro, claro. Es una evolución que vemos a lo largo de los siglos. En sitios tempranos como Chilca, vemos aldeas de chozas circulares, muy juntas. Un poco después, en La Paloma, encontramos algo fascinante. Enterraban a sus muertos debajo del piso de sus propias casas. Y finalmente, en sitios como Huaca Prieta, vemos un salto en complejidad, con viviendas semienterradas más sólidas y una verdadera explosión de tecnología, sobre todo en los textiles de algodón, que nos habla de una sociedad cada vez más sofisticada. Entonces, para resumir, podemos ver este proceso único, esta neolitización andina, como una especie de círculo virtuoso de 4 pasos que se alimentan entre sí. Todo arranca con la explotación del mar. A eso se le suma una horticultura inicial que da recursos clave. La abundancia impulsa el desarrollo de técnicas para almacenar comida, como secar y salar pescado, lo que permite crear excedentes por primera vez. Y este excedente, esta seguridad, es el motor que finalmente permite que la población crezca y que las aldeas se consoliden. Tenemos que volver un momento a Huaca Prieta, porque es que este sitio es de otro nivel. Gracias al clima superárido de la costa, los materiales orgánicos que en cualquier otro lugar se hubieran podrido, aquí se conservaron de forma increíble por miles de años.
Esto convierte a Huaca Prieta en una cápsula del tiempo, un centro de innovación tecnológica que nos deja ver con un detalle alucinante cómo era la vida y la cultura de estos primeros aldeanos. Y la tecnología que se ha encontrado ahí es, de verdad, asombrosa. No estamos hablando de cositas simples, para nada. Encontraron redes de pesca complejas, con diferentes tipos de malla para capturar diferentes peces, lo que demuestra un conocimiento animal increíble. Usaban calabazas como flotadores y discos de piedra como pesas. Un sistema de pesca súper sofisticado. Y además, eran maestros tejedores del algodón. Sus textiles, cuerdas y cestos tienen una calidad y una complejidad extraordinarias. Todo esto nos revela una sociedad con un conocimiento técnico profundísimo y una capacidad inmensa para transformar su entorno. Pero claro, el cambio más grande, el más profundo de todos, no fue el tecnológico ni el económico. Vivir juntos en un lugar permanente, año tras año, generación tras generación, transformó por completo las relaciones humanas. La vida en la aldea creó un nuevo tejido social, con nuevas formas de cooperar, nuevas reglas, nuevas creencias y una manera completamente nueva de entender el mundo. Entonces, ¿cómo se organizaban? ¿Había jefes? ¿Reyes? Pues todo indica que no. La evidencia arqueológica, como el hecho de que todas las casas fueran muy parecidas en tamaño y que los entierros fueran simples, sin grandes lujos, sugiere que eran sociedades fundamentalmente igualitarias. Esto no significa que todos hicieran lo mismo, sino que las divisiones del trabajo se basaban en la edad o el género, y no en que alguien naciera con más poder o acumulara más riqueza. Eran comunidades basadas en la cooperación. Y quizá uno de los detalles más humanos, más conmovedores que vemos es su relación con la muerte y el hogar. La costumbre de enterrar a los familiares debajo del piso de la casa, como vimos en La Paloma, es increíblemente poderosa. Nos dice que el hogar no era solo un refugio, sino un espacio sagrado, un punto de conexión entre los vivos y sus antepasados, que anclaba a la familia a un lugar específico en el mundo para siempre. Los muertos no se iban, se quedaban, formando parte de la casa y de la vida diaria. Y con esto llegamos al punto central de todo. Estas aldeas, que pueden parecer sencillas, no fueron un final, sino el gran comienzo. Fueron el cimiento. Sobre esta base de vida sedentaria, de tecnología y de organización social, construida alrededor de la riqueza del mar, se iban a levantar todas las grandes civilizaciones andinas que vinieron después, desde los Moche y los Chimú hasta el gigantesco imperio de los Incas. Su historia no se puede entender sin mirar a estos orígenes, a estas primeras comunidades que aprendieron a domesticar el desierto y a cosechar el océano. Y la pregunta que nos queda flotando es, ¿de qué manera esa dependencia original del mar, y no de la agricultura, moldeó para siempre el alma y el carácter único de la civilización andina?